Hola amigos, nos encontramos en Valencina de la Concepción, en el Aljarafe de Sevilla, concretamente dentro de las extensiones en las que se ubica un importante yacimiento arqueológico del tercer milenio a.C. El enclave comprende un asentamiento prehistórico de la Edad del Bronce de más de 400 hectáreas que llega a expandirse también por el municipio de Castilleja de Guzmán. Para entender un poco mejor este contexto, lo más conveniente primero es acercarse al Museo de Valencina de la Concepción. La visita es gratuita, pero debido a las limitaciones de aforo, se recomienda concertar cita previa. Os dejamos la información de contacto en la descripción del vídeo. En las instalaciones asistiremos primero a una proyección sobre la interpretación e historia de este entorno, para luego pasar a la zona expositiva de los elementos arqueológicos encontrados. Durante las excavaciones del yacimiento, que se empezaron a realizar desde finales del siglo XIX, se encontraron estructuras de poblados de comunidades del Calcolítico. La ganadería, la agricultura y el comercio ya formaban parte de su economía, así como la explotación de minerales. Entre los objetos desenterrados se hallaron puntas de flecha en sílex, cuchillos, hachas, objetos de marfil, ídolos hechos en hueso y en piedra, útiles de cerámica, algunos de ellos con representaciones decorativas, y restos óseos. Por su parte, también encontramos una maqueta interpretativa del monumento megalítico funerario que ha dado valor a todo este entorno y que ahora visitaremos. Nos referimos al Dolmen de la Pastora. Próximos a él se hallaron dos dólmenes más, el de Ontiveros y Matarrubilla, aunque de momento el único visitable es el de la Pastora. Lo que nos sorprende a primera vista de este último dolmen descubierto en 1860 es, por un lado, la casa mata moderna que nos anticipa la entrada. De alguna manera, esta estructura desvirtúa la imagen que tenemos de los dólmenes, pero fue la solución que se empleó en la segunda mitad del siglo XX para proteger el primer tramo de galería que presentaba muy mal estado. Por otro lado, tenemos su orientación, dirigida hacia occidente. Al contrario de otros complejos funerarios megalíticos en el que el sol entra por la galería en el amanecer de los solsticios, aquí el sol entra en el atardecer de los mismos. En total, la longitud del corredor suma más de 45 metros, el más largo de los encontrados en la península ibérica. Las paredes están hechas a base de mampostería, en las que se perfilaron las caras de sus elementos para dar al conjunto un aspecto más homogéneo. Por su parte, tanto el firme como el techo lo conforman grandes bloques pétreos. Cuidado con la cabeza, porque en estos tramos de corredor solo estaremos libres de coscorrones en la sala de la cámara. Al llegar aquí observaremos una planta circular de algo más de 2,5 metros de diámetro y que se ve techada por un gran bloque de piedra. Finalmente, todo este complejo de corredor y cámara se encuentra cubierto por el túmulo de tierra. La escasez de cuerpos aquí encontrados, sumado al diseño constructivo, las dimensiones y la orientación, hacen sospechar a algunos investigadores que el Dolmen de la Pastora fue algo más que un espacio empleado como sepulcro. Tal vez con el tiempo se puedan desvelar más misterios ocultos de este importante yacimiento arqueológico. Hasta la próxima.